Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. El libro de Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado a un ministerio muy particular. No hay otro como el de él. El suyo fue el ministerio del valor y del fracaso. No cualquiera es fiel en una encomienda así. Este es un libro muy melancólico, tanto así que a Jeremías se le ha llamado el profeta que llora, que se lamenta. De hecho, él también escribió el libro de Lamentaciones, que próximamente también estudiaremos aquí en su programa Encuentro con tu ángel. ¿Sabías que Jeremías fue el profeta más heroico de la Biblia? Que tuvo el ministerio más difícil al predicarle a una nación orgullosa, pero condenada a un juicio por su rebeldía, y que lo más impresionante es que él siempre se mantuvo fiel a pesar de que nadie lo quiso escuchar. ¿Qué pensarían si de pronto una nación terrorista le declarara la guerra a México? Y que un sacerdote comenzara a predicar que Dios está de parte de ese ejército enemigo que quiere apoderarse de nuestra tierra y sus riquezas. ¿Qué creen que pasaría con ese sacerdote si además dijera a todos los habitantes que deberían pasarse del lado de los terroristas? ¿Qué pensarían si a este religioso lo excomulgaran, lo metieran a la cárcel, lo golpearan, se burlaran de él, quemaran sus escritos, pero que nunca se retractara de ninguna de sus palabras? Este es más o menos el ambiente que tuvo que vivir el profeta Jeremías. Por un momento trata de ponerte en sus zapatos. Tienes que dar un mensaje que nadie quiere oír, que nadie quiere apoyar, que lo tienes que hacer en completa soledad, sin familia ni amigos, y que cada vez que predicaras te va muy mal. Además, que si quisieras tirar la toalla como Jeremías quiso hacerlo, sentirías un fuego que te quemaría por dentro y que solo se apagaría cuando comenzaras nuevamente a predicar, porque todo eso le pasó a Jeremías. ¿Sabías que Jeremías fue llamado a predicar en los últimos días de la decadencia del reino del sur? Que el reino del norte ya había sido cautivo por Asiria y el reino del sur estaba a punto de ser enjuiciado por Dios por las mismas causas que el reino del norte. Jeremías comenzó su ministerio en los últimos años del rey Josías. Él predicó 60 años después de Isaías. Luego siguió su ministerio en el reinado del rey Joacac, después con el rey Joacim, que fue uno de los que más lo hizo sufrir. Más adelante le tocó ver al rey Joaquín, que fue capturado por Nabucodonosor, y finalmente con Sedequías, el último rey de Israel, que por su desobediencia también fue llevado a Babilonia junto con toda la población, incluyendo a Jeremías. En ese tiempo toda la tierra prometida fue desolada y destruida, incluyendo el templo de Salomón y las murallas de la ciudad. El libro de Jeremías maneja dos temas en paralelo: el destino de la nación rebelde y los sentimientos del profeta. Son dos cámaras, una narrando las causas y los efectos que le suceden a una nación rebelde que se comienza a endurecer para enfrentar un juicio, y la otra para que veamos también el dolor del profeta al ver que la nación que amaba no respondía al mensaje. Con los libros que hemos estudiado anteriormente ya tenemos suficientes elementos para entender que cuando Dios habla de Israel, está hablando de nosotros, para que aprendamos que si seguimos los mismos pasos, ignorando la voz de Dios, nos pasará lo mismo. ¿Sabías que la profecía de Jeremías es muy parecida a la de otros profetas en el sentido de remarcarle a la nación el error de no tomarlo en serio?
que el comienzo de la destrucción de una vida no es que de un día para otro te entregues a excesos que creas que puedes controlar? ¿Que eso no es la destrucción? Porque cuando llegas a ese punto es que ya llevas mucho camino avanzado, más de lo que eres consciente. Dios quiere que conozcamos que el principio del proceso corruptor en tu vida está en no tomar a Dios en serio. Dios no es un accesorio, algo que viene a adornar tu vida. Dios es el todo del hombre, es el eje, la columna vertebral, y todo lo que tu vida implica debe girar en torno a su voluntad. Y para eso Dios nos ha dejado la Biblia, para revelarnos lo que quiere hacer de ti y lo que quiere hacer a través de ti. El error de ignorar a Dios había llevado a los judíos a pensar que lo más valioso era la opinión humana. Recordarán que en los libros históricos vimos que cuando Josías era rey, se les habían perdido las escrituras. No había Biblias en Israel. La palabra de Dios estaba tan olvidada que la encontraron por accidente en una bodega polvorienta en el templo. Josías la leyó y fue lo que propició el avivamiento en la nación. Aprender a depender de Dios es algo que nos cuesta muchísimo. No nos gusta reconocer nuestra necesidad. Tenemos un orgullo natural. Ese es el virus que el pecado nos infectó. Creer que puedes controlar tu vida sin conocer la opinión de Dios. ¿Cuántos jóvenes en estos momentos están tomando decisiones que van a afectar todo su futuro sin considerar la opinión de Dios? En Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10, dice: el corazón es lo más complejo y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Yo, Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo las entrañas. Yo doy a cada cual según su conducta y según el fruto de sus obras. ¿Sabías que uno de los principios de la decadencia espiritual es ser superficiales en la lectura de la Biblia, porque quiere decir que la opinión de Dios es intrascendente? ¿Que muchos de nosotros estamos tomando decisiones en función de lo que creemos es bueno? Pero que debemos entender que tenemos un corazón engañoso que solo Dios conoce y sabe cómo funciona. Jeremías les tenía que decir a los judíos que regresaran a una comunión con Dios, pero ellos no querían. Y muchos al leer el libro de Jeremías piensan que Dios se maneja diciendo: si no se arrepienten, va a llegarles el castigo que merecen. Pero déjenos explicarles algo. Dios dice que la vida del hombre es un patrimonio que le vendimos al maligno. Y si tienes duda de eso, prende las noticias y ve hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Hasta los científicos de hoy se han convertido en los profetas del mal agüero. Y tenemos que entender que cuando Dios busca al hombre le dice: ven, te ofrezco una burbuja de protección para evitar que el pecado te destruya. A esa burbuja se le llama la gracia de Dios, la cual se obtiene con un solo requisito: la obediencia. Y esta burbuja hace que todo el proceso de descomposición se quede afuera. Pero si desobedeces, te sales de esa burbuja y te va a ir mal. No es que Dios diga: si te sales, me las vas a pagar. No, Dios te está ofreciendo un refugio en el que se compromete a sacar tu vida adelante. Pero si tú decides tomar la vida en tus manos, quedarás expuesto al proceso destructivo del pecado. De los capítulos 30 al 33 hay una profecía que Dios le revela a Jeremías de la futura restauración de la nación. Y lo increíble es que en esos momentos el profeta estaba dentro de una cisterna llena de lodo, que fue una de las tantas maneras que lo martirizaron, y estando Jeremías sumergido en el fango, Dios le revela una profecía de amor para el pueblo de Israel. Imagínense, sí les decía que iban a sufrir, pero que en un futuro Dios iba a celebrar de nuevo un pacto con el pueblo, al cual volvería a constituir como país, y que en un futuro más lejano Dios lo va a constituir, aunque muchos no lo quisieron creer, como el centro del mundo.
Imagínense, al profeta hasta el cuello de lodo, y Dios revelándole esta profecía maravillosa. Ciertamente no es fácil entender el ministerio que Dios tenía para Jeremías, pero solo este profeta lo podía cumplir. Así como cada ministerio que Dios tiene para sus hijos es un llamado personal, nadie va a cumplir lo que Dios ha planeado hacer con tu vida, sino tú. Y nadie puede calcular la bendición que Dios puede traer al mundo a través de tu vida entregada. ¿Cuántas vidas destruidas Dios puede levantar a través de un genuino creyente? Nadie lo puede calcular. ¿Sabías que cuando Jeremías le decía a la nación de Israel que venía otra nación enemiga a destruirlos, era una ilustración de lo que nos hace el pecado, no de lo que hace Dios? Que a lo que le debemos de tener miedo es al pecado, no a Dios. Que a Dios hay que amarlo y que se le ama obedeciendo sus mandamientos. En otro pasaje del libro, el profeta es enviado por Dios a la casa de un alfarero para que observe cómo trabaja, el cual, al estar en el torno moldeando una vasija que de repente pierde la forma, la comprime y vuelve a hacer una bola de barro para comenzar de nuevo. Y de esa forma Jeremías entiende que ese es el trabajo de Dios, que puede tomar a una nación destruida y hacer una nueva, que Dios puede tomar una vida en pedazos, no para pegarla, sino para hacerla totalmente nueva. Esta es una de las promesas de restauración más maravillosas, pero tiene que encontrar una masa moldeable, que no se resista a las manos del artesano. Y tú mejor que nadie sabes qué áreas de tu vida no van con la voluntad del alfarero, que impiden que el trabajo de Dios siga adelante. El segundo tema principal de este libro son los sentimientos del profeta. Y aquí hay una lección maravillosa. El ministerio de Jeremías duró aproximadamente 40 años donde no vio la más mínima señal de éxito. Todos los demás profetas vieron algo positivo en la gente. Jeremías nunca vio nada de eso. Fueron 40 años de fracaso. Claro que él tenía que luchar contra el desánimo todo el tiempo. Y algo que nos debe maravillar de Jeremías es que él era un león que se le paraba frente al rey. Lo veía a los ojos y le decía: te va a ir mal, porque eres un desobediente. Igualmente les decía: ahí termina la frase. Te va a ir mal, porque eres un desobediente. Igualmente les decía a sus asesinos: ustedes van a dar cuentas por esto. Era un tigre, no tenía miedo, pero cuando estaba solo con Dios se soltaba a llorar. ¿Saben por qué? Porque él también amaba a su nación. No era ajeno al destino que les esperaba a los judíos. Le dolía, pero tenía que ser fiel. En Jeremías capítulo 15, versículo 18 dice: ¿por qué mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida? ¿Por qué tú, mi manantial, me dejas de repente sin agua? Jeremías pensaba que su ministerio era como una herida que le ardía en todo momento y le dice a Dios: ¿acaso me vas a hacer como una ilusión, como una mentira, como un engaño, donde pienso que no puedo confiar en ti? Y podríamos pensar: ¿qué manera más dura de hablarle a Dios? Pero eran palabras sinceras, definitivamente, palabras de un creyente que tiene la confianza para hablarle a Dios de esa forma, para decirle lo que no entendía. ¿Sabías que a través del libro de Jeremías podemos saber que aunque sus profecías hablaban de la destrucción inminente de la nación por su desobediencia, a Dios le dolían? Que en este libro vemos a un Dios con un corazón apesadumbrado, a un Dios que no nos quiere condenar, sino que quiere manifestar su amor, pero para que su amor pueda hacer algo por nosotros, debemos dejar nuestra independencia y aprender a someternos a ese amor. Había 3 cosas que más le preocupaban a Jeremías, y vamos a ver qué parecidos somos a este profeta cuando la vida no nos sonríe. Lo primero que le preocupaba era la persecución. En Jeremías capítulo 15, versículo 15 dice: Yahvé,
Acuérdate de mí y defiéndeme, y véngame de mis perseguidores. No detengas más tu ira. Piensa que por tu causa soporto tantas humillaciones. ¿Alguna vez te has sentido perseguido por alguien que quiere hacerte daño? ¿Que quiere afectar tu vida y tu imagen? Ese era el pan diario de Jeremías. Otra cosa que le importaba era la burla. Cuando tú tratas de hablar de la persona más importante y del mensaje más importante, el ataque más duro puede ser que alguien se burle de tus convicciones. ¿Por qué muchas personas no comparten su testimonio? ¿Porque tienen miedo a que les corten la cabeza? No, es porque le tienen miedo a la burla. La burla es algo muy fuerte, pero Dios nos da la misma gracia y el valor que le dio a Jeremías para que puedas mantener tu ministerio y la burla no te derrote. El tercer temor que Jeremías tenía y que todos tenemos es a la soledad, a quedarnos aislados. Jeremías no tenía un programa de radio como este para compartir la palabra con personas que tuvieran un corazón arrepentido. Jeremías estaba totalmente solo. En Jeremías capítulo 15, versículo 17 dice: Yo no me sentaba con otros para bromear, sino que apenas tu mano me tomaba, yo me sentaba aparte, pues me habías llenado de tu propio enojo. Jeremías entendió que es mejor estar solo que mal acompañado, y muchos creyentes han limitado su crecimiento espiritual por no cortar con relaciones que los hacen cambiar de opinión. Muchas veces nosotros nos sentimos comprometidos con nuestros amigos de toda la vida, pero debes entender una cosa. Tu compromiso es con Dios y no sabes cuánto bien te puede hacer mantener tu distancia con esas amistades. No te engañes. Pero qué maravilloso es que te mantengas orando por tus amigos y ver que Dios los alcanza, los transforma y te los regresa mejorados en la versión creyente. Pero esto no se hubiera podido dar si tú no hubieras tomado la decisión de alejarte de ellos para que no te apartaran del camino de bendición. Dios no te va a pedir que entregues nada bueno. Él está feliz de que lo tengas. Él solo te va a pedir que entregues lo que te hace daño. ¿Sabías que Dios tiene para todos nosotros un ministerio temporal en esta vida y un ministerio eterno en el cielo? ¿Que en la eternidad no habrá lágrimas, sino retos y un gozo increíble? Pero que este ministerio temporal, que comienza cuando invitas a Jesús al corazón, tienes que verlo desde el punto de vista eterno, porque si lo ves desde el punto de vista humano, vas a querer que te reconozcan y que te premien. Que debemos entender que habrá momentos difíciles que son parte del plan, donde Dios quiere que sepamos que todo lo que padezcamos por su causa será recompensado para siempre. Jeremías no solo oraba constantemente, sino que también leía su Biblia. En el versículo 17 del capítulo 15 dice: Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Tsabaoth. Y también testificaba constantemente, aunque sufría afrentas por hablarles a los demás. Si él se hubiera quedado callado, nada habría pasado. Entonces, ¿por qué Jeremías entraba en desánimo si hacía todo lo que Dios le pedía? Por una sencilla razón: había olvidado el llamamiento que se le había hecho en un principio. Dios quiere que entendamos que hay una eternidad para gozar a su lado. Dios quiere que levantemos los ojos al cielo, que no olvidemos que el ministerio temporal puede tener costos y situaciones adversas, pero que no hay nada que tú hayas dejado que Dios no te recompense hoy y en la eternidad. ¿Qué le dice Dios a Jeremías para animarlo? En el capítulo 15, versículos del 19 al 21 dice: Entonces Yahvé me dijo: Si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré que tú seas como una fortaleza y una pared de bronce frente a ellos. Y si te declaran la guerra, no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte.
te protegeré contra los malvados y te arrancaré de las manos de los violentos. Y esta es la respuesta que Dios tiene para todo aquel que está abatido. Dios ha prometido estar contigo en toda tu vida, donde se compromete a tomarte de la mano y llevarte pasito a pasito por las bendiciones y por los problemas. Dios quiere que Jeremías recuerde que esto fue lo que le dijo al principio de su ministerio. En el capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. ¿Sabías que cuando Dios llamó a Jeremías a este ministerio tremendo, el profeta tenía como unos 15 años de edad? Pero Dios le aseguró que él iba a hacer el trabajo. Que Dios no busca tanto a personas que tengan las capacidades para dedicarse por completo a la obra, sino que tengan corazones completos para Dios. En el capítulo 1, versículos del 6 al 10, Jeremías dice: Yo exclamé: ¡Ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: No me digas que eres muchacho, irás a donde quiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: En este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Dios ha prometido estar contigo, nunca te va a dejar. Y este resumen no lo vamos a terminar aquí, porque en el próximo libro que estudiaremos, que es el de Lamentaciones, que también escribió Jeremías, vamos a ver una especie de cántico en el que van entrelazados por un lado este aliento de Dios para que Jeremías siga adelante y por otro lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Así que no se pierdan la próxima semana el resumen del libro de Lamentaciones, aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.